Tras la muerte de Madero en 1913, Obregón fue nombrado comandante militar de Hermosillo, del Ejército Constitucionalista. Al poco tiempo alcanzó la jefatura de la sección de guerra de la Secretaría de Gobierno de Carranza e inicia una serie de campañas con bastante éxito. Durante la posterior lucha contra el usurpador Victoriano Huerta, Álvaro Obregón fue junto con Francisco Villa el principal apoyo militar que permitió a las fuerzas constitucionales de Venustiano Carranza recuperar el poder en la capital y salvaguardar los objetivos perseguidos en la revolución. Obregón intentó en vano dialogar con Francisco Villa para resolver la conflictiva situación, pero Villa logró apresarlo y estuvo incluso a punto de fusilarlo. Hacia 1920, Álvaro Obregón se postuló como candidato a la presidencia de la República. El 20 de abril de ese mismo año, en Chilpancingo, Guerrero, firmó un manifiesto contra el gobierno de Carranza, Plan de Agua Prieta. Este movimiento terminó con la muerte del residente Venustiano Carranza el 21 de mayo en una especie de complot donde se daba un claro apoyo a Obregón. El Congreso nombró a Álvaro Obregón en presidente constitucional de México el 1 de diciembre de 1920. Una vez en la presidencia, Obregón dio un decidido impulso a la reforma agraria, expropiando latifundios y tierras mal cultivadas que repartió entre los campesinos en pequeñas propiedades. Apoyó y subvencionó las organizaciones obreras como la Confederación Regional Obrera Mexicana y la Confederación General de los Trabajadores. En el aspecto educativo, creó la Secretaría de Educación Pública, considerado el creador de la nueva filosofía de la educación mexicana. Impulsó la educación rural, educación secundaria, educación técnica y la enseñanza industrial y comercial. Promovió la alfabetización de la población adulta a través de las misiones culturales y fundó varias escuelas normales para profesores. En aspectos políticos, el gobierno de Obregón firmó los tratados de Bucareli con el gobierno de Estados Unidos, los cuales garantizaban los intereses y prioridades de Estados Unidos en México, propiedades de estadounidenses radicados en México y propiedades de compañías petroleras. Dichos tratados abordaban básicamente dos aspectos. 1. El gobierno norteamericano pedía la indemnización de las expropiaciones de propiedades de estadounidenses radicados en México. Se conoce con el nombre de Rebelión de la Huertista, el levantamiento iniciado en México por Adolfo de la Huerta en contra del presidente Álvaro Obregón y de su candidato a la presidencia Plutarco Elías Calles. Tras el triunfo del Plan de Agua Prieta, ocupó la presidencia interina de la República el exgobernador de Sonora y jefe militar del Ejército Constitucionalista Liberal Adolfo de la Huerta. Apoyado por Obregón y Calles, de la Huerta duró en el poder desde el 1 de junio de 1920 hasta el 30 de noviembre de ese mismo año. Al día siguiente, Obregón tomó posesión de la presidencia. Sin embargo, hacia el final del gobierno de Obregón, cuando era necesario convocar a elecciones presidenciales, el antiguo Partido Liberal Constitucionalista, formado sobre las bases de las redes de Agua Prieta, se escindió en dos facciones. Por un lado, los obregonistas que apoyaban la candidatura del general Plutarco Elías Calles y por el otro los de la Huertista, que apoyaban a Adolfo de la Huerta. La presión al interior del partido ocasionó que en diciembre de 1923 se levantara en armas la segunda de estas facciones, argumentando que no estaban de acuerdo con el dedazo de Obregón en favor de Calles. El 22 de diciembre de ese mismo año, Obregón ordenó a un piloto duranguense de nombre Ralph O'Neil el bombardeo de la ciudad de Oaxaca desde el avión Quetzalcóatl. Sin embargo, O'Neil se negó, argumentando que el avión estaba en mal estado. La fecha 20 de julio de 1923, el lugar, la ciudad de Hidalgo de Parral, Chihuahua. Los hechos, mientras se dirigía a una reunión manejando en su automóvil Dodge, fue emboscado y asesinado a balazos el general Francisco Villa. La noticia de la muerte del Centauro del Norte corrió como ruego de pólvora. Al pasar Villa por la calle de Gabino Barreda de esta ciudad, Parral,
tripulando un automóvil Dodge que él mismo manejaba y acompañado de 5 personas más, fue atacado del interior de una casa disparándose sobre él una descarga cerrada de fusilería, dejando la agresión repentina e impidiendo todo intento de defensa por parte de los asaltados. Villa quedó muerto en su automóvil recibiendo 5 balazos. 3 hombres de la escolta terminaron también muertos y 2 heridos. Él se había retirado a la vida privada en la hacienda de Canutillo y se dedicaba a los labores del campo, pero seguían siendo un peligro latente para los intereses de los que en ese tiempo ostentaban el poder. Antes de su muerte concedió entrevistas a periodistas norteamericanos, declaró que de ser necesario se volvería a levantar en armas y esto preocupó a un antiguo enemigo de Villa, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, que extraoficialmente fueron los conspiradores de su muerte. El acuerdo, o también conocido como Tratado de Bucareli, firmado en 1923, fue un pacto entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Consistió en 2 convenciones de reclamaciones, una especial y otra general. Los compromisos extraoficiales del gobierno de Obregón se encuentran en las actas de las conversaciones, actas cuidadosamente redactadas para evitar efectos políticos indeseables. El tratado buscaba canalizar las exigencias de ciudadanos estadounidenses por presuntos daños causados a sus bienes por guerras internas, Revolución Mexicana. Durante el periodo comprendió entre 1910 y 1921, las conversaciones tuvieron por sede a la Ciudad de México y se llevaron a cabo en un edificio del gobierno federal, ubicado en la calle de Bucareli, número 85. Las negociaciones se iniciaron el 15 de mayo de 1923 y terminaron el 13 de agosto del mismo año. Los convenios especial y general de reclamaciones se mantuvieron en vigor mientras las comisiones correspondientes llevaron a cabo el cometido para el que fueron formadas, es decir, hasta que sus asuntos concluyeron. En este marco nacional, dentro del cual el tratado fue firmado, se caracterizó por la inestabilidad política y las constantes azonadas militares. Uno de los orígenes de la relativa debilidad del gobierno de Álvaro Obregón provenía del hecho de que los Estados Unidos no habían reconocido su régimen post-revolucionario. La Constitución de 1917, con una marcada influencia socialista y nacionalista, había perjudicado a muchos intereses estadounidenses, por lo cual el presidente de aquel país se negaba a reconocer como legítimo al presidente Álvaro Obregón y además exigía la derogación de varios artículos o al menos que no fuesen retroactivos. Para Obregón, el reconocimiento de su gobierno por el país del norte era un asunto prioritario porque así evitaba la constante amenaza de un conflicto armado con dicho país. El Tratado de Bucareli fue firmado por Álvaro Obregón el 13 de agosto, con el que se llegó esencialmente a los siguientes acuerdos. Las propiedades agrícolas expropiadas a estadounidenses se pagarían con bonos si no eran mayores a 1.755 hectáreas. Las propiedades que rebasaban dicha extensión, el pago sería de inmediato y pagados de contado. Se integraría una comisión que se encargaría de revisar las reclamaciones pendientes a partir de 1868. Las reclamaciones organizadas por la Revolución se revolverían aparte. Con relación al petróleo, el artículo 27 no era retroactivo para los norteamericanos que habían adquirido sus concesiones antes de 1917, lo que les permitiría seguir explotando libremente el hidrocarburo. Su nombre real fue Francisco Plutarco Elías Campuzano. Nació en Guaymas, Sonora, el 25 de septiembre de 1877. Fue secretario de Gobernación durante el gobierno de Álvaro Obregón y fue presidente de México el 1 de diciembre de 1924 al 30 de noviembre de 1928. Siendo presidente electo, Calles se enfrentó con los problemas del país resultantes de los anteriores movimientos sociales y políticos.
Obligó a la alta oficialidad a revalidar su grado, además modernizó y profesionalizó las Fuerzas Armadas, promovió la legalización agraria, de irrigación y de crédito para el campo, fundó los bancos ejidal y agrícola, reestructuró la escuela de Champingo y la de medicina veterinaria, repartió más de 3 millones de hectáreas a 300,000 campesinos, tuteló la sindicalización, expidió la Ley General de Pensiones Civiles a favor de los empleados federales y estimuló la creación y funcionamiento de cooperativas. En el periodo presidencial de Plutarco Elías Calles aconteció la llamada Guerra Cristera, debido a algunas fricciones entre la Iglesia Católica y el gobierno, por lo cual el clero católico realizó una campaña contra diversas normas legales, por lo que Calles expulsó a sacerdotes extranjeros y cerró locales religiosos, provocando una respuesta violenta por parte de los feligreses católicos y la jerarquía eclesiástica. La Guerra Cristera acabó en 1929. El 4 de marzo de 1929, Plutarco Elías Calles fundó el Partido Nacional Revolucionario, PNR. Este partido nació de varios partidos políticos regionales. Buscaba que las disputas por el poder fueran por la vía institucional y no por las armas. Con el tiempo el partido fue controlando a todos los funcionarios públicos, sindicatos y organizaciones populares. Con Plutarco Elías Calles se inició la era institucional en la que él sería llamado jefe máximo de la revolución y aceptado como tal durante los periodos presidenciales de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. A esta época se le llamó el Maximato, caracterizada por la intervención del expresidente de la vida institucional del país. La Guerra Cristera se dio en 1926 a 1929. Fue un enfrentamiento armado que inundó de sangre gran parte del territorio mexicano. En esta contienda lucharon los que se conocieron como cristeros contra las políticas de intolerancia religiosa promulgadas por el gobierno de Plutarco Elías Calles. Elías Calles había impulsado leyes que limitaban la libertad de culto y con ello la libertad de expresión. Sin embargo, no solo los cristeros sufrieron las consecuencias de una guerra que marcaría su vida para siempre, sino también militares y civiles ajenos a la lucha. La Guerra Cristera comenzó cuando Plutarco Elías Calles modificó el Código Penal de la Constitución de 1917. Instauró lo que conocemos como, entre comillas, Ley Calles, el 21 de junio de 1926. En esta ley se buscaba reducir el número de sacerdotes, restringir la realización de culto religioso y aminorar las libertades de los creyentes. Además, se buscaba prohibir las manifestaciones de fe fuera de los hogares y expropiar las propiedades y bienes de la Iglesia. Con lo que no contaba el gobierno era con la fe y el valor de todos los católicos, protestantes y hasta no creyentes que estaban dispuestos a levantarse en armas e incluso perder la vida, todo por conservar la libertad de ser y creer. El enfrentamiento duró 3 años y dejó un saldo aproximado de 250,000 pérdidas humanas. Según el historiador Luis González, la Guerra Cristera debió terminar en 1929, cuando el episcopado y el gobierno se pusieron de acuerdo por medio de arreglos para establecer la paz. Sin embargo, al ser un arreglo entre élites, los campesinos no quedaron conformes y nuevamente se levantaron en armas durante los años 30. Se conoce como el Maximato al periodo histórico y político de México entre 1928 y 1934. Comenzó con el gobierno interino de Emilio Portes Gil y finalizó cuando Lázaro Cárdenas asumió la presidencia. Su nombre se debe a la influencia política que ejerció Plutarco Elías Calles, un político y militar con el título informal de jefe máximo de la revolución. Plutarco Elías Calles fue una figura central en la historia política mexicana posrevolucionaria a partir de su mandato presidencial formal entre 1924 y 1928. También tuvo una enorme influencia en los gobiernos títeres posteriores a la muerte de Álvaro Obregón. Así, el Maximato es recordado como el gobierno de un hombre fuerte, entre comillas, y como el último de los gobiernos caudillistas mexicanos. Además, fue paradójicamente un periodo en el que el impulso revolucionario de cambio social empezó a atenuarse y disminuir, en parte debido a la crisis económica mundial de 1929, conocida como la
Gran Depresión. Sin embargo, los efectos modernizadores e institucionales de este periodo fueron una importante herencia para México. El Maximato fue una importante fuerza industrializadora y modernizadora del país. Enfrentó abiertamente los privilegios de la Iglesia Católica y procedió al reparto de tierras, la reforma agraria y la interconexión de los distintos rincones de México a través de la red vial. A pesar de su tendencia en la centralización del poder en calles y en el PRN, el Maximato legó a la República nuevas instituciones que pusieron fin al caudillato tradicional. Dejó como herencia una sociedad más urbana, más laica y más activamente involucrada en la política nacional. El Maximato acabó en 1934 con la elección de Lázaro Cárdenas para el cargo de presidente. El nuevo gobierno fue menos manipulable por Calles, quien ese entonces yacía enfermo en la vesícula y debió ser operado en Estados Unidos. Esta tendencia se formalizó en 1935 cuando Cárdenas solicitó la renuncia de todo el gabinete de filiación callista. En un clima de confrontaciones obreras y división en el Parlamento, finalmente Calles fue expulsado del país por Cárdenas en 1936, iniciando un exilio en Estados Unidos que duró hasta 1941, arrebatándole así toda influencia política del país. Lázaro Cárdenas del Río nació el 21 de mayo de 1825 en Jiquilpan de Juárez, Michoacán. En 1913 se incorporó a la revolución en Apatzingán con las fuerzas del general Guillermo García. En 1914 alcanzó el grado de capitán y un año después el de teniente coronel. Lázaro Cárdenas se encargó de llevar a la práctica las preocupaciones sociales en la Constitución de 1917. Esto quedaría claro al ser aplicados por primera vez los artículos 27 y 127 referidos a la propiedad de la nación sobre las tierras, minas y recursos naturales, y a lograr mejores condiciones para campesinos y obreros. Asimismo, llevó adelante una política de nacionalizaciones especialmente trascendente en lo que respecta al petróleo, llevando a cabo en 18 de marzo de 1938 la expropiación petrolera, lo que enfrentó con Estados Unidos y lo obligó a buscar compradores en Alemania. Cárdenas logró cambios bruscos y definitivos en los asuntos políticos. Para ello tuvo siempre el apoyo y sostén ideológico del radical Francisco J. Mujica. Durante el cardenismo se creó el Partido de la Acción Nacional PAN, quedando a cargo de Manuel Gómez Morín. Lázaro llevó a cabo profundas reformas en la educación, implementó la educación socialista técnica y nocturna para trabajadores, creó el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Colegio de México, transformó el Castillo de Chapultepec en Museo Nacional de Historia, trasladando para ello la Casa Presidencial en Los Pinos. Durante el gobierno de Cárdenas se dio la época dorada del cine de oro mexicano, con artistas como Pedro Infante, María Félix, Mario Moreno Cantinflas, Sara García y muchos otros. El cardenismo dio pruebas de tolerancia y capacidad de pluralidad al aceptar al Trotsky como refugiado político. En la lucha contra el fascismo de aquella época se recibió a los refugiados republicanos españoles que, perdida la guerra civil en 1939, huían del régimen de Franco. Mi opinión sobre todos estos temas es que a pesar de que todos los presidentes de la antigüedad y hasta la fecha, es que siempre ha habido una corrupción, siempre ha habido problemas, siempre ha habido envidias, pero una de las cosas importantes es que cada uno puso su granito de arena y cada uno ayudó a que el futuro esté como esté. Probablemente las cosas se pudieron hacer de otra manera, pero me he dado cuenta como cada pasaje de la historia ha repercutido en la realidad actual de México, cosa que sucedieron hace muchísimos años y se siguen vengando, y errores que se repitieron en el pasado se siguen ahora también, y como si no reviviéramos nuestras raíces y las vivimos profundamente, el liberalismo masónico cumpliría su objetivo y nos dejaría como entes vivientes sin esperanza de una vida eterna. Yo creo que recolectando toda la información la cual plasmé de manera breve, es un conocimiento nuevo acerca de la historia de nuestra patria, con datos suficientes por ser como un recordatorio para mirar nuestro pasado con otros ojos.
Aprendí acerca de las culturas, las cuales son de nuestros antepasados y que gracias a ellos hoy hay una gran diversidad cultural, ya que sus centros culturales o edificios hoy en día muchos de ellos se conservan actualmente y fungen como representación de la nación. Vi acerca de asentamientos, la mayoría de ellas se quedaron en la parte del sur, en el este y suroeste de la República Mexicana. México ha pasado por varios conflictos, entre ellos pues se destaca la independencia, el movimiento que constó de 4 principales fases, en donde tuvo líder diferentes personajes. A lo que quiero llegar es que gracias a su rica historia que obtenemos de todos nuestros antepasados, ya que debido a las culturas prehispánicas tenemos rasgos físicos muy parecidos a los que desde ese entonces, gracias a las culturas prehispánicas, tenemos la arquitectura tan rica en cultura que tenemos, y esto ocasiona que este país tenga gran prestigio turístico en el mundo.